Bienvenido, Mariano. Primero, Muchas gracias Maxi, un gusto para mí. muchas gracias por estar en Boca Podcast. La verdad que es un placer. La primera pregunta que tengo es, quería saber cuáles son tus inicios en el periodismo. Yo empecé con mi interés en la comunicación desde muy chiquito. Todos empezamos en la casa de nuestros abuelos cuando amanecíamos y escuchábamos la música de Radio Rivadavia o de Radio Continental, ¿no? Esas radios que llegaban al campo en ese momento, al interior. Y de inmediato se despertó en mí el interés por la comunicación, ¿no? A la par de eso, una personalidad muy extrovertida, muy histriónica, que siempre tuve de chiquito y que los docentes interpretaron como que si había un acto al que ponían a anunciar era a mí. O si ya desde jardín de infantes, que en el 25 de mayo, que fue el primer acto escolar, me hicieron recitar un verso, ya desde allí todos me empezaron a elogiar y uno empieza a decir, bueno, hay algo ahí que está por descubrir. Imagínate vos en un pueblo donde los horizontes llegan hasta el portón, genera todo una expectativa. Y después, desde muy chico, mi papá me llevaba al campo. Mi papá trabajaba en una consignataria de Hacienda muy importante de Buenos Aires. Mi papá me llevaba al campo y cuando volvíamos al escritorio, en el escritorio había una máquina enorme de escribir de las primeras eléctricas. Y yo redactaba noticias. Y bueno, y ahí se fue generando la vocación, se fue generando la curiosidad. A los 12 años pude entrar en la radio del pueblo, había una radio de circuito cerrado. Circuito cerrado es que había suscriptores y los aparatos estaban en los comercios o en las casas. Antes había habido una publicidad, que era la publicidad ariense, cuyo fundador fue Alcide Flores, que fue casi como el pionero. Después llegó la familia Baroño con la radio, con Radio Futuro Arias, y ahí de la mano del queridísimo Norberto Gaidolfi, me llevaron a un programa un Día del Padre. Yo tenía 12 años y voz de nene todavía. Por ahí anda perdida alguna que otra grabación. No era esta voz de después estudiar locución. Claro. Y Norberto me hace, en ese primer programa, me hace una pregunta. Me dice, ¿qué querés ser cuando sea grande? Quiero estar en los medios, quiero ser locutor. Con voz de nene. Y bueno, y así comencé en una pubertad, adolescencia, preadolescencia muy joven, en los medios del pueblo, donde se empezó a encender esa luz roja mágica que está encendida hasta el día de hoy. Tengo una pregunta ahí, en realidad se me ocurren un par, pero en ese inicio, cuando vos siendo chico deseabas ya ser periodista, ¿cuál es el deseo que se vincula más próximamente con la profesión, digamos, que es buscar ser un servicio de información o el mismo acto de comunicar? La vocación en ese momento iba a la par de una posibilidad de informar a la gente, ¿no? De tener a la gente como el principal destinatario. Después los medios en ese momento, la poca información a lo mejor que teníamos en el interior era que los medios eran la supercarrera y los superlugares donde ibas a ganar dinero, ibas a tener la vida asegurada, porque así se planteaba en ese momento, o en la Argentina de ese momento. Yo me encontraba con la necesidad de venirme a Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaban los institutos que a vos te habilitaban para entrar en los medios grandes, que eran en ese momento el ISER, que hoy todavía está, que depende del Estado, y el COSAL, que depende de Comunicaciones Salesianas. Después, hoy en día ya tenés otros institutos, pero en ese momento los que te habilitaban o habilitaban a los locutores o a los comunicadores de radio y televisión eran el ISER y el COSAL. Entonces la perspectiva era muy grande, la expectativa era muy grande, pero también se combinaba con el desarraigo, se combinaba con el dejar familia, amigos, tu tierra, tu pueblo, tus afectos y venirte a la gran ciudad que en ese momento te devoraba. Yo tenía un solo amigo acá, que era Marcelo Queijo, que
que yo sé que es muy caro a tus afectos, Sí. que Dios seguramente lo tendrá guardado en una estrella. Y bueno, y fue un sostén importante, Marcelo, en ese momento, ¿no? Porque claro, éramos muy poquitos los muchachos de Arias que elegían una carrera acá en la gran ciudad, ¿no? Muy lindo y una gran inspiración para este podcast, obviamente, y seguramente para tu evolución como periodista. Antes de esas primeras experiencias en Buenos Aires y encontrarte con los medios ahí en Buenos Aires, me quedé con tu primer encuentro con el periodismo de chico, que era escuchando la radio, escuchando la Continental. Rivadavia. Y la Rivadavia. Rivadavia. Más Rivadavia que Continental se escuchaba. Más en formato de saber tu opinión. Hoy en día, ¿cuál es la inspiración periodística de los chicos? Quizás un nene de 8 años. ¿Cuál es su influencia que lo hace soñar con ser periodista? A mí me parece que hoy por hoy está muy diversificado, porque hoy los medios de difusión son muchos. Si bien los grandes dispositivos sigue siendo la radio, la televisión, el diario, que hoy también es digital, en menor medida de papel, pero el papel sigue estando. A mí me parece que hoy los chicos interpretan que hacer un podcast o hacer un streaming o participar de un canal de Twitch ya es comunicarse. Y yo celebro que festejen esto, que tengan esa visión del periodismo, porque la verdad es que eso va a llamar a que uno, cuando enfrente una cámara, tenga que ser responsable en un canal masivo, como en un streaming, Claro. como en una pequeña radio de pueblo. El mensaje que uno quiere dejar ya como viejo lobo de esta historia, o ya peinando algunas canas en esta carrera, es que cuando se enciende esa luz roja, sea donde fuere, se debe tener la misma responsabilidad y la misma ética. No porque estoy en un canal de televisión hablo de una manera y voy a un streaming y digo cualquier cosa. Me parece que la comunicación es todo. Hoy por hoy nos debemos a la gente, porque la gente es el principal activo que tenemos. Sin la gente que nos sigue, sin un medio que nos represente, los periodistas no somos nada. Sí. ¿No? Siempre fue esa relación recíproca. Exacto. Que incluso en la radio es como mucho más arraigada. Lo siento, yo a veces voy escuchando la radio y sigue permaneciendo ese ida y vuelta entre el... Claro, porque la radio te permite la interacción del teléfono con los oyentes y demás. Algo que la televisión intentó en algún momento con las líneas, pero siempre se complica, ¿no? Siempre en la radio tenés un poco más de interacción. Es importante, pero bueno, también esto de ser responsable va para la radio, porque en la radio a veces se dice cualquier cosa. Claro, sí. Y no se tiene en cuenta que del otro lado está el oyente. y hay que tener un cierto respeto. Yo trato de ser lo más respetuoso y ético posible, ¿no? A mí me parece que todos los días es un desafío diferente. Esta es una de las pocas carreras, yo creo que, salvando las distancias, la medicina es una prueba diaria, porque va a la vida. Claro. El piloto de avión también es el día a día porque tiene que manejar un avión. Y esto también es el día a día. En otra escala, pero acá vos también tenés que salir perfecto día a día porque rendimos exámenes todos los días. Sí, de hecho, más con la cultura de redes, hoy en día la precaución tiene que ser absoluta. Por supuesto. ¿Vos creés que es posible no encontrarse en una situación polémica o es casi imposible? Yo entiendo que vos, por ejemplo, sos una persona que busca mantener el respeto al arte de cuando se prende la luz roja. Más allá de eso y que todos los días lo enfrentás como un desafío, ¿creés que siempre en algún momento se escapa algo que hoy en día con la cultura de redes te hace quedar mal, digamos? Bueno, las redes son un interesante dispositivo donde la gente puede participar. Yo valoro las personas que no se esconden detrás de un perfil anónimo, porque hay mucha gente que se esconde detrás de un perfil anónimo y dice cualquier cosa. Las personas que realmente te hablan con sinceridad, te establecen una crítica, me parece bien. Yo soy partidario de que las críticas deben ser con respeto, porque muchos se escudan en que todavía no hay una legislación en las redes. Y ojo, porque vos en las redes podés ofender. Y cuidado, porque podés generarte un problema judicial si ofendés. Entonces, me parece que estamos muy atrasados todavía con respecto a las redes en materia de legislación.
Hay una convención jurídica, que es la Convención de Budapest, donde los países se reunieron y comenzaron a estudiar todo el tema este de redes, ni hablar ahora con el tema de la inteligencia artificial. La Argentina está atrasadísimo con el tema de la legislación internacional de redes. Atrasadísimo. Vos tenés legislado el tema de mostrar una captura de WhatsApp. No se puede mostrar una captura de WhatsApp, porque estás violentando la intimidad de la otra persona o de alguien que no quiere mostrarse. Vos hoy podés constituir violencia digital mostrando un video de alguien que no quiere aparecer, de cualquier índole, sea en una situación de intimidad, por ejemplo, por despecho hacia una persona, y eso no está penado como violencia digital, está penado si es una extorsión, lo podés tipificar como otro delito, pero no está tipificado, en algún momento se mal llamó porno venganza, no es una porno venganza, es una violencia digital, pero que existe y no está legislado. Solamente a nivel contravencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está legislado. Incluso eso genera que lo normalicemos. Claro. Porque para mí, por ejemplo, como lo ves todo el tiempo Claro. en la televisión, no lo terminás de dejar de ver mal. Claro. Incluso tendría que ser visto mal. Vuelvo a esos inicios en Sí. Buenos Aires.